Pablo recibió un nuevo propósito, un propósito que solo Dios conocía, ni siquiera Pablo con toda su preparación, porque Pablo era prácticamente a nuestros días sería un universitario, un teólogo, pero con toda su preparación él no conocía su verdadero propósito. A partir del momento en que conocemos a Jesús, todos empezamos un cambio de vida, ¿verdad? Y comenzamos a entender como cristianos que Dios nos creó, ¿para qué? Para adorarlo, ¿sí? Ya hoy lo adoramos, para pertenecer a su familia, que es lo que hacemos aquí, conocer otras personas que comparten nuestra fe, para que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Y entonces comenzamos a ser discipulados, a cambiar hábitos, para servir en el reino de Dios, ¿sí? Estamos también aquí para decirle al Señor, ¿qué necesitas que haga? Y atraer a otros a Jesús, o que otros vean nuestro testimonio. Este es un propósito que todos tenemos, pero lo interesante de este pasaje es que si leemos Hechos 9:15, vemos que Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros, un sueño. Dios sueña que hagamos algo aquí durante nuestro transitar en la tierra. Y mire lo que el Señor le dice a Ananías sobre Pablo: ve, porque él, hablando de Saulo en este momento, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿No les parece increíble? Saulo no sabía cuál era su propósito. Él creía que su propósito era perseguir a los cristianos, pero Dios tenía un propósito mucho más grande y hablaba de un propósito específico de Pablo. Entonces, cuando Dios nos ve de ese modo, cambia toda la perspectiva, cambia nuestro propósito, cambia lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos, porque una cosa es la identidad que recibimos como hijos de Dios, como cristianos, pero otra cosa es cuando Dios nos dice lo que debemos hacer, cuál es el rumbo, y todas las cosas que comienzan a pasar en el día a día a medida que yo veo a Jesús comienzan a tomar un nuevo sentido. Entonces la pregunta que hoy te hago es: ¿conoces para qué te creó Dios? Específicamente, ¿sabes cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que arde en el corazón de Jesús, de Dios, que dice: es que yo te creé para, como decía de Pablo, para llevar mi palabra a reyes, para que seas mi instrumento? ¿Sabes exactamente para qué te creó Dios? Porque si no lo sabemos, si no entendemos, si creemos que somos producto del azar o que todo lo que nos ha pasado en la vida es producto de algo que simplemente es casualidad, no vamos a entender o no vamos a aprender a ver a Dios y a caminar por fe, viendo a Dios en las cosas buenas, pero también en las cosas no tan buenas, que a nuestro parecer no son tan buenas. Esta situación que les contamos al principio de Isabel, a nosotros no nos pareció chévere al principio, pero en todo vemos un propósito. Después ella nos cuenta que se quiere independizar y que nosotros es algo que lo hemos venido hablando desde hace algún tiempo, y para nosotros fue como: chévere, Isa, vas a estar sola 3 semanas, entonces ahí tienes para practicar, para hacer mercado, para cocinar, para todo. Dentro de ese propósito es muy importante que tengamos claro que nuestra vida no termina acá. Dios nos permitió habitar en esta tierra, en el lugar donde te tiene en este momento, con un propósito, pero ahí no se termina. Nuestro propósito es de eternidad, y volvemos nuevamente a nuestro tema de esa mirada al cielo, de esa vista al cielo, y todo lo que hacemos acá de propósito está apuntando a esa eternidad. En mi trabajo siempre había tenido un lema, es un tema de educación, y yo le llamaba educación para la vida, y de un tiempo hacia acá he complementado ese lema poniendo educación para la vida eterna, porque realmente no es suficiente conocer cómo vivir aquí en la tierra, sino cómo yo me proyecto para llegar a la eternidad, y tengo que estar con mi mente enfocada hacia allá. Ese propósito no termina acá, sería muy limitado. Dios anhela demasiado y muchísimo más de lo que podemos hacer en esta tierra.
Cuando nosotros conocemos nuestro propósito, cambia toda la perspectiva. ¿Ustedes se acuerdan de Gedeón? Por poner algunos ejemplos, Gedeón era una persona temerosa y cuando Dios le dice quién era, Gedeón de un momento a otro se vuelve un guerrero que lleva al pueblo de Israel a la libertad. David era un pastor, pero cuando comienza a conocer su propósito, termina siendo un rey. Esther era simplemente era una judía en un pueblo, o sea, era una esclava o era exiliada dentro de un pueblo que no era su pueblo. Pero ella, al conocer su propósito, termina siendo la reina, que incluso después salva al pueblo judío del exterminio. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro propósito. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que Dios nos creó para algo, pero el que sabe para qué nos creó es Él. Pero para eso entonces, y ya para ir concluyendo, queremos que cada uno de nosotros reflexionemos en lo siguiente. Si tú quieres disfrutar una eternidad con Jesús, puedes comenzarlo a hacer desde aquí, pero por eso es tan importante que nos esforcemos a diario por verlo en cada paso que damos, verlo en cada situación, verlo en el trabajo, en la familia, verlo en cada una de las cosas que nos pasan. Si hoy Jesús se nos aparece o se te aparece, ¿tienes una relación tan cotidiana que lo vas a reconocer? ¿Sabes que Jesús está haciendo algo? ¿Sabes que ese es Jesús? ¿Sabes que esa situación que te está pasando es de parte de Dios? ¿O le echamos la culpa al diablo de todo? ¿Puedes ver su actuar en todo lo que te pasa? Aún en esas cosas pequeñas, cotidianas. Ayer le contaba a John, es una bobada, yo soy empresario, pero cada vez que los empresarios, y si aquí hay algún empresario me entiende, cuando se acercan las nóminas, mi hija es empleada, entonces ella me dice, me pagaron, y yo digo, ay Dios, mañana me toca a mí sacar y para pagar, pero a veces no ha entrado el flujo de caja, y Dios tiene algo bonito conmigo, y es que en Colombia la moneda más pequeña es como aquí el penny, el centavo, allá es la moneda de 50, y cuando yo estoy en mi mayor angustia me encuentro una moneda de 50 y lo he visto como esa forma en que Dios me dice, tranquilo, yo soy el que te proveo, no te preocupes, yo te voy a sostener. Aún en esos detalles podemos ver a Jesús. Realmente tu fe te hace reconocer que todo lo que pasa en tu día a día, sea bueno o malo, te lleva a glorificar a Dios porque lo ves en cada situación. Y piensa en esto, ¿cuándo fue la última vez que cuando te dieron una noticia buena o mala, levantaste tus manos o no? De pronto ni siquiera las levantaste, pero dijiste, gracias Señor. A mí en este viaje me cobraron como $200 en un alquiler que no estaban, y cuando llegué yo comencé, y entonces sale Eliana y me dice, ¿ya le diste gracias a Dios? Y yo, no quería. Le di gracias a Dios, ya no los van a reembolsar, pero tenemos que ver a Dios en todo y agradecer, ver que todo tiene un propósito, que es formar nuestra fe, formarnos como cristianos. Pero ¿por qué lo glorificamos a Él? Porque si vemos a Jesús en cada situación y sabemos que todo lo que nos pasa, si tú sabes que todo lo que te pasa es para cumplir su propósito en tu vida, tienes esa certeza que estás en su voluntad y estarás eternamente en esa voluntad.